Me avisan cuando la vean. Ya, profe, ya, profe. Ok, gracias. Pero ¿qué creen? No es esa. Ahí está, ahora sí, ya, a ver. Bien, lo que vamos a empezar a ver, chicos, es como un poco la introducción de lo que investigaron, que son los parámetros de tendencia central. Ustedes estudiaron todos o investigaron todos y lo resumieron en esa infografía. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y cómo se calcula. Para eso, obviamente, necesitamos saber qué es una medida de tendencia central o parámetro de tendencia central. ¿Qué es? Bien. Se usa mucho dentro de nuestro contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, en promedio, en el primer parcial los chicos de tercero sacaron 7, en promedio. Entonces, justamente ese dato que estoy dando es un parámetro o una medida que representa a la población. Obviamente no quiere decir que todos sacaron 7, es un promedio, es decir, hay valores que van a estar por arriba de ese 7 y hay valores que van a estar por abajo de ese 7. O también, el promedio de hijos que tienen los habitantes de Morelos es 2. Hay familias que van a tener más de 2 y hay familias que van a tener menos de 2 hijos, ¿no? Entonces, o la edad promedio con la que se casan los jóvenes en Morelos es de 23 años. Entonces, todos estos números que estoy indicando, que estoy ejemplificando, justamente son parámetros. Un parámetro es una medida o un valor que representa una población y que sobre él se pueden hacer inferencias, se pueden sacar conclusiones, se pueden sacar otros cálculos. Entonces, dentro de la estadística. Entonces, sí es importante tener ese parámetro para que podamos seguir estudiando la población. Ahora, es un parámetro de tendencia central. Anoten lo que les voy a decir. Este parámetro que van a calcular, este dato que van a calcular, este número que van a calcular, siempre les va a dar entre el dato más grande y el dato más chico. Jamás les va a salir más chico que el menor o más grande que el mayor. Por ejemplo, yo no les podría decir jamás, y si se los digo mi error va a ser garrafal. El promedio del primer parcial de mis alumnos de la prepa fue de 13. Se van a quedar, ¿cómo? Que no, siempre va a estar entre el 10 o el 0, su promedio, ¿no? Entonces, como tip, chicos, ese valor calculado, ese parámetro calculado, siempre les debe de dar entre el dato mayor y el dato menor. Siempre. Si les da arriba de y abajo de, su proceso matemático está mal hecho. Entonces, aguas. Y ténganlo presente siempre. Es un parámetro, es una medida que tiene esta tendencia que va a estar por la mitad de esos valores. Bien. Ahora, hay conceptos que necesito aprender para poder avanzar con esos parámetros. Unos conceptos básicos. Uno de los conceptos básicos es este simbolito que tenemos acá, que se lo estoy poniendo ahorita. Significa sigma. Y representa sumatoria, es un operador matemático que me dice que van a sumar un conjunto de elementos. Sumar un conjunto de elementos. Eso me dice. Suma, ¿qué vas a sumar? Pues un conjunto de elementos. ¿Cuáles? Ya te lo va a decir ese operador. Ahorita les voy a explicar cómo se los va a indicar o cómo se los va a decir. Bien. Les dejo de compartir esta porque les voy a compartir el formulario. El formulario de mate, de prueba, digo, en este segundo bloque. Justamente va a ser. Me dice cuando vean el formulario estadística, medidas de tendencia.
Ok, ese formulario es que vamos a usar en este parcial, bueno, y parte de otras de dispersión también, pero estas son las que vamos a estar viendo en estos días. Si ustedes se dan cuenta, en el formulario aparece siempre sigma en la mayoría de las fórmulas. Cada una es una medida de tendencia central diferente. Y obviamente están como que en dos bloques. Una es para datos agrupados y otra es para datos aislados. Ahorita les voy a decir qué es cada una de ellas. Y en cada fórmula aparece sigma, a excepción de dos fórmulas, de tres en cada uno. Se dan cuenta que aparece sigma. Entonces, ese simbolito me dice suma, vas a sumar. ¿Qué vas a sumar? Lo que viene adelante. Ahorita les voy a explicar cómo leer la fórmula, cómo leer ese símbolo de suma. Pero primero vamos a entender que tengo las fórmulas para datos agrupados y tengo las fórmulas para datos aislados. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? Sí, las ven. Que también están muy apagados, ¿eh? Ajá, entonces, ¿cómo es para datos agrupados y cómo es para datos aislados? Para los datos agrupados son más fórmulas, ¿no? Ajá, las fórmulas están más pesadas, más difíciles, pero ustedes ya pueden hacerlo para datos aislados y agrupados. ¿Por qué? Ahorita les voy a marcar la diferencia. Sí están más complicadas las fórmulas para datos agrupados. Necesito saber cuáles son los datos agrupados. Y ahorita se los voy a marcar. Y datos aislados. Bien. ¿Cuáles son los datos agrupados? Van a ser siempre cuando tenga la tabla de distribución de frecuencias. ¿Y cuándo hacen una tabla de distribución de frecuencias? Pues cuando los datos son numerosos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, se hacen con intervalos. Se hace por medio de intervalos, muy bien. Porque al final de cuentas ustedes la tabla la organizan con intervalos. Entonces, cuando les diga, a ver, calculen la media armónica de datos agrupados, ¿qué necesitan? La tabla de distribución de frecuencia. Pero si les digo, calculen la media armónica de datos aislados, ¿qué van a necesitar? Solamente los datos, así de forma aislada, que no estén agrupados. Por intervalos, que no estén agrupados por intervalos. Por ejemplo, ustedes sacan el promedio de sus calificaciones con las fórmulas de datos aislados. ¿Qué hacen? Sacan su promedio. Ese promedio es justamente un parámetro de tendencia central que es la media aritmética. ¿Y qué hacen? Suman todas las calificaciones y las dividen entre el total de calificaciones, ¿sí o no? Eso hacen. Y ahí está la fórmula, ahí está integrada en la que les acabo de enseñar. Entonces, aquí, cuando les marca datos agrupados, es que necesito la tabla. Y datos aislados, pues solamente los datos así, uno a uno. Y en las fórmulas ustedes van a encontrar mucho este dato, XY, que para datos agrupados, el valor de XY es la marca de clase, ¿se acuerdan? Ajá. La marca de clase, con esa vamos a trabajar. Y aquí en datos aislados también voy a tener XY, y XY pues va a ser cada dato, porque son poquitos datos, como el promedio de sus calificaciones, ¿no? Cada dato. Y esa va a ser la diferencia en datos agrupados y en datos aislados. Dudas de la diferencia, porque ya no les voy a responder dudas de datos agrupados y aislados. Profa, ¿lo vamos a hacer para datos agrupados o datos aislados? Si te doy la tabla, ¿qué tienes que hacer? Es para datos agrupados. Exacto. Si te doy nada más los valores así, así uno a uno, que son poquitos, datos aislados. O
Si les doy un Excel de todos sus compañeros, pues obviamente no les conviene, o sea, sacar el promedio de cada uno de ustedes, ¿no? Imagínense cuántos son, ¿no? Y con el riesgo de que se me vaya un dato por ahí, que no es un dato. Recuérdense que la estadística es muy tediosa, se nos puede perder por ahí un dato y entonces arroja un valor que no es real. Bien, entonces anoten esa diferencia para que no pregunten, maestra, ¿y cómo va a ser? ¿Datos aislados o datos agrupados? ¿Sale? Ya va a estar claro. O sea, calculen la media armónica de la siguiente información. ¿Y qué creen? La información solamente son 7 datos. Lo van a hacer con datos aislados. Ok, otra actividad. Calculen la media armónica, geométrica y cuadrática de la siguiente tabla. ¿Qué fórmulas van a usar? Pues la de datos agrupados. ¿Por qué? Porque la información que les está dando es la tabla. ¿Vale? Y por ahí vamos a rescatar unas tablas de distribución de frecuencia anteriores para volverlas a hacer. Si vamos a volver a hacer, pero para no estar haciendo muchas tablas, pues vamos a retomar las que ya hicimos, por eso corríjanlas para que les salga correcto su proceso matemático o su parámetro que vamos a calcular. Bueno, yo les hablo nada más del promedio, que es la media aritmética, pero tengo media geométrica, cuadrática, cúbica, armónica, mediana, moda, ¿no? Todas esas. Y con todas ellas puedo sacar el promedio de mi calificación. Claro que se puede, pero unas se utilizan para una variable y otras se utilizan para otras variables. Por ejemplo, para las velocidades. Ustedes vieron en física velocidad promedio. Bueno, quizá para la velocidad promedio utilice la media armónica, porque es más precisa y en la física requiero precisión. Que bueno, en economía, ganancias y pérdidas, hay números negativos. No necesito ni la aritmética, ni la geométrica, ¿por qué? Porque hay números negativos, por lo tanto me conviene la cuadrática para que se pierda ese valor negativo. Bueno, ¿qué número de hijos? Pero por ahí hay chicos o personas que quieren tener 0 hijos. No me conviene la media geométrica, porque en la media geométrica multiplico cada dato, y al multiplicar cada dato, y si lo multiplico por el 0, la información se me pierde, toda la información. Entonces, cada uno de estos parámetros se utiliza para variables, o se recomienda para variables específicas, que más adelante yo les voy a decir para qué tipo de variables, o cuáles son los tips para usar cuál de los parámetros es el indicado a realizar. Ahorita lo vamos a ver para cualquier variable, para que ejercitemos la fórmula y aprendamos a usar las fórmulas, pero en general sí tienen su recomendación en usarse en determinadas variables. Bien. ¿Dudas, jóvenes? Ahorita nos va a explicar las fórmulas, ¿verdad, profe? Sí, los vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita les voy a explicar el sigma. ¿Qué representa el sigma? Porque se dieron cuenta que en todas las fórmulas, o la mayoría de ellas, aparece el símbolo sigma, que es sumatoria. ¿Vale? Y ya conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo una a una. Van a sumar esto y esto. Pero sí es importante que entremos a este mundo, que son las sumatorias. Pero vamos a entrar muy leve, ¿eh? El tema de sumatorias es un tema súper extenso. Muy amplio. De hecho, es la base. ¿Llevan ustedes integrales? ¿Su eje lleva integrales? No. ¿No lleva mate 5? Creo que no, profe. No, tampoco, solo prueba. Ok, entonces el eje de sociales, ¿verdad? Ajá, eje de sociales. Ajá, sí, no lleva mate 5. Ese es como un ABC de las integrales, este símbolo, sumatorias, porque el símbolo de integrales significa suma. Bien. Y les marca suma. Suma, ¿qué vas a sumar? Y es el elemento que parte de 0, o puede cambiar este 0, hasta n. N que es el total de los datos, ¿se acuerdan? Y eso, les dije, cásense con n porque n lo vamos a ver siempre. De x, y. Cuando les marca estos que me van a sumar
del término 0 al término n. Por ejemplo, ¿cuántos ceros quieren tener? 2, 0, 1, 3, 5, maestra, me encantó, mi familia es grande, yo quiero tener 5. 4, 3, 2, maestra. Y ya, ¿no? Le pregunté a 7, 8 chicos y me dijeron este número de hijos que quieren tener. Entonces yo puedo sacar el valor central, el valor promedio de ese conjunto de datos. Obviamente, si lo quiero hacer va a ser para datos aislados, ¿verdad? Porque son poquitos datos y me conviene hacerlo para datos aislados, no me conviene hacer la tabla. No cabe la tabla ahí. Bien. Y me dice el problema. Suma y en la posición de la posición 0 a la posición n, es decir, que parte desde, en este caso, vamos a partir de 1, porque no hay posición 0. Como que se trabó mi pizarra, no sé si la ven. Si hay un 0, profe. No. Posición. Una cosa es el valor del dato y otra cosa es la posición. Acuérdense, la posición es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, perdón. 8. Mi n es 8, ¿no? Entonces, y mi primer término va a ser 2 hasta el 8. Entonces me está diciendo suma de la posición 1 a la n. La n es 8, pues hasta la 8. Entonces, ¿de qué? XY. Y tomemos y retomemos lo que les acabo de decir, que XY es cada uno de los datos. Entonces, suma del primero al octavo término de cada uno de ellos. Entonces es 2 más 0 más 1 más 3 más 5 más 4 más 3 y más 2. Y eso es justamente el valor de esa sumatoria. Me está indicando esa sumatoria. Les digo, son 20. Este proceso matemático, gracias, hija. Este proceso matemático es un tema específico, ¿no? Sumatorias, pero aquí vamos a aprender lo básico, a leer lo que me está pidiendo la sumatoria. Entonces me está diciendo que el resultado de esa sumatoria es 20, ¿no? Al final de cuentas yo ya debo de llegar a un solo número porque eso me está pidiendo. Suma los elementos. Otro ejemplo del concepto de sumatorias. Del 3, de ese mismo conjunto de números, al 5, de x, y de cada dato, elevado al cuadrado. ¿Alguien sabe cuál podría ser el desarrollo para llegar a mi resultado? Sumar la posición y ya después elevarlo. A ver, ¿cómo? Desarróllamelo aquí, díctamelo, hija. Sería la posición 3 más la 4 más la 5, que serían 9 al cuadrado. Ah, buena deducción. Vamos a ver, sería 1, que es la tercera posición, más la cuarta, 3, más 5, y hasta ahí, ¿no? Porque me pide hasta la 5, hasta la posición 5. ¿Pero qué crees? Cada una debe estar elevado al cuadrado. Ahí dice XY elevado al cuadrado. Y XY es cada uno de los elementos, ¿no? Muy bien, hija. Y entonces me queda 1 más 9 más 25. 35. Gracias. Ese es el resultado de esa sumatoria que me está pidiendo. Otro ejemplo. En la posición 1 a la 8 de XY menos 2. ¿Cómo sería su desarrollo para llegar al resultado? Sería, en cada posición tenemos que restar 2. Muy bien, ¿cómo sería el desarrollo? Sería, la posición 1 es 2,
menos 2, Muy bien. más 0, Más. menos 2, Muy bien. más 1, menos 2, Perfecto. más 3, menos 2, Ok. más 5, menos 2, más 4, menos 2, Ok. Vayan haciendo la otra Más. persona la operación. más 3, menos 2 y más 2, menos 2. Ok, muy bien. Y obviamente hago la resta primero, ¿verdad? Aquí adentro, aquí me da 0, aquí me da menos 2, aquí me da menos 1, aquí me da 1, aquí 2, aquí, no es cierto, 3. 3. 3, aquí 2, aquí 1 y aquí 0. Hago esa operación, me queda menos 4. 3. ¿En total 4? Ok, gracias. Y ese es el valor de esa sumatoria. No, espera, creo que me equivoqué. A ver, es... No, sí es 4. Ah, sí, sí es 4. 2, 1 y 1, sí, sí es 4. Considerando los signos negativos aquí, ¿eh? Bien. Eso es el operador sigma que me dice suma lo que esté adelante, ¿no? Y obviamente hay sus propiedades y ahí puedo hacer 1000 cosas con este operador matemático, pero ahorita estamos aprendiendo nada más a leer este operador, nada más. Ahora sí, ¿cómo creen que sea este? Es más o menos lo mismo. Más o menos, ajá. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O qué tendría que hacer? Que las posiciones son de la 2 a la 5 y no se restan 2, sino nada más 1, pero el primer término es al cuadrado. El segundo, ¿no? El segundo. Aquí parte del segundo. El segundo fue... Ajá, sí. El segundo fue 2. No, el segundo fue 0. Voy a volver a copiar aquí los datos para tenerlos cerca. 2, 0, 1, 3, 5, 4, 3 y 2. Ahí está. Ya los bajé. Están en rojo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Primero hago la sumatoria del xy al cuadrado, del 2 al 5. Y como dijo la compañera, ¿quién habló? Yo, Camila. Camila, como me dijo al final, le resto 1. Entonces empiezo el 12, 0 al cuadrado. Luego el 3 más 1 al cuadrado. Luego el siguiente más... ¿Pero no se le restaba 1? No, aquí no. Si lo hubiera puesto así, checa, con paréntesis, sí lo hago. Aquí también respeto lo de los símbolos de agrupamiento, ¿no? Leyes de agrupamiento y leyes de signos, también lo respeto. Está así, es decir, que primero hago esta operación, la sumatoria, y al final le resto 1. Ok. Más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado y luego más 5 al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué el 2 no? Porque aquí me está indicando la sumatoria que parte del 2, suma del 2 al 5. 5 al cuadrado. Y lo que me dé, le quito 1. Entonces, a diferencia de aquí, aquí es todo esto, xy menos 2, y aquí no es sumatoria de xy menos 1. Sumatoria primero. Bien. Y aquí me queda 1, 9, 25, 35, menos 1. Y esto es igual a 34. Y ese sería el valor de esa sumatoria. Que si la hago, como decía Camila, ¿no? Si la hago de esta manera, si la represento así, da totalmente diferente el resultado, ¿eh?
Díganme cuánto da, por favor, esta sumatoria. Háganla en su espacio y díganme cuánto es. Para que vean que no es igual, nada que ver. Aquí me queda -1. -1. Aquí me queda 0. Me queda 8. A mí me dio 31. 4. A mí también me acaba de dar 31, profe. Perfecto, dejemos 31 entonces. Y ese es el resultado y nada que ver al anterior, ¿no? Vean, aquí aplico lo mismo, lo que ya saben en matemáticas. Aquí sumo los valores de x y al cuadrado y el resultado le quito 1. Y aquí no, sumo lo que me quede de lo que está dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Bien, ¿cuál es su tarea, jóvenes? Su tarea para el miércoles, voy a ver el miércoles, que lean y vean a detalle el formulario y me identifiquen cuál es media armónica, cuál es media geométrica y lo pueden poner ahí, lo pueden indicar ahí en el formulario para que la diferencien una de la otra. Entonces, esa va a ser su tarea. Y si hay dudas del formulario, el miércoles las voy a resolver todas. Que diga, ¿este numerito qué es, maestra? ¿Este qué es? ¿Esto qué va a ser? ¿De acuerdo, chicos? Esa va a ser su tarea, que analicen el formulario, que lo relacionen con su infografía, con lo que investigaron, y el viernes les empezamos con una tendencia central y a resolver dudas del formulario, que los vamos a ir conociendo una a una. Profe, disculpe, ¿dónde está el formulario en la plataforma? En la semana 6 ahí está ya en la plataforma. No, en la semana 7, ya estamos en la semana 7. Ah, ok, profe. Gracias. Sí. Bien, chicos, les dejo de compartir esta. A ver, hay chicos aquí que subieron el primero H y segundo H.